Muy buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes, compañeros. Hoy les voy a hablar sobre la anatomía y la fisiología del cerebro. Comenzaremos por el cerebro. ¿Qué es el cerebro? El cerebro es el órgano principal del sistema nervioso central. Este está encargado de controlar las funciones fisiológicas e interpretar nuestros impulsos generados por el contacto con nuestro entorno. Además, contiene los centros nerviosos para el pensamiento, la personalidad, los sentidos y el movimiento voluntario. Ahora seguiremos con los lóbulos cerebrales. Dentro de ellos tenemos el lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital, lóbulo temporal y el lóbulo de la linfa. En el lóbulo frontal encontramos que su función se relaciona con el control de impulsos, el juicio, la función de la capacidad para moverse, la de razonar, la resolución de problemas, parte del lenguaje y emociones. Dentro del lóbulo parietal encontramos la función que se relaciona con la interpretación de la posición del cuerpo de acuerdo a otros objetivos. Procesamiento de la información sensorial de varias partes del cuerpo, conocimiento de los números y sus relaciones por la manipulación de los objetos. Luego tenemos al lóbulo temporal. Su función se relaciona con la memoria a corto plazo, audición, lenguaje, procesamiento de la información auditiva. También contribuye al equilibrio, regula emociones y motivaciones. Luego tenemos al lóbulo occipital. Esta se encarga por su función que se relaciona a la elaboración del pensamiento y la emoción, la interpretación de imágenes, reconocimiento del sonido, visión, reconocimiento visual, disminución del movimiento y los colores. Finalmente tenemos al lóbulo de la ínsula. Este se caracteriza porque está relacionado con las emociones y la regulación de la homeostasis del cuerpo, movimientos voluntarios o involuntarios. Ahora les hablaré sobre las cisuras. ¿Qué son las cisuras? Estas recubren la superficie de la corteza del cerebro y le dan la característica rugosa que tiene. Estas arrugas son imprescindibles para que este órgano funcione correctamente. La ausencia de estas puede provocar graves trastornos como la lisencefalia o cerebro liso. Este produce problemas motores, convulsiones y otras alteraciones. Entre ellas tenemos la cisura de la interhemisférica, la cisura de Silvio, la cisura de Rolando, la cisura parieto-occipital. En la cisura interhemisférica podemos encontrar que es una hendidura localizada en la corteza que divide el cerebro en dos hemisferios, como se puede ver en la imagen izquierda. Además, esta cisura contiene un pliegue de la dura madre y la arteria cerebral anterior. Luego tenemos la cisura de Silvio, que es una de las más visibles del cerebro, ya que recorre de forma transversal prácticamente toda la superficie de su corteza. Se sitúa además en la parte inferior de los hemisferios del cerebro, delimitando la frontera entre el lóbulo temporal y el lóbulo parietal. Luego tenemos la cisura de Rolando. Esta es una hendidura situada en la parte superior del cerebro y separa el lóbulo frontal y del lóbulo temporal, lindando a un lado con la corteza motora y el otro lado con la corteza somatosensorial primaria. Esta cisura haría de puente entre la información motora y sensorial, integrando ambas. Luego tenemos la cisura parieto-occipital. Esta es una hendidura que se origina en la cisura interhemisférica, estando presente en la cara interna del hemisferio cerebral. Como su nombre indica, separa el lóbulo parietal del lóbulo occipital. Ahora les hablaré sobre las circunvalaciones cerebrales. ¿Qué son circunvalaciones y surcos? Estas cumplen las dos funciones muy importantes. Estos pliegues ayudan a aumentar la superficie de la corteza cerebral. Esto permite que se acumulen más neuronas en la corteza y por tanto aumente la capacidad del cerebro.
para así procesar información. Dentro de ellas tenemos la circunvalación angular, la circunvalación de Borca, la circunvalación cingulado, la circunvalación fusiforme y finalmente tenemos la circunvalación lingual. Bueno, la circunvalación angular se caracteriza por ser un pliegue situado en el lóbulo parietal que ayuda en el procesamiento auditivo y visual, así como en la comprensión también del lenguaje. Luego tenemos la circunvalación o área de Borca. Esta área es del cerebro ubicada en el lóbulo frontal izquierdo en la mayoría de las personas que controlan las funciones motoras relacionadas a la producción del habla. Luego tenemos a la circunvolución cingulado. Este es un pliegue en forma de arco del cerebro localizado sobre el cuerpo calloso. Es un componente del sistema límbico y procesa la información sensorial relacionada con las emociones y regula el comportamiento agresivo. Luego tenemos la circunvalación fusiforme. Esta está localizada en los lóbulos temporal y occipital, que consta de partes lateral y medial. Se cree que juega un papel importante ya que tiene reconocimiento facial y de palabras. Luego tenemos la circunvalación hipocampal. Este es un pliegue que se encuentra en la superficie interna del lóbulo temporal, que bordea el hipocampo. La circunvalación del hipocampo rodea y juega un importante papel en la memoria. Luego tenemos la circunvalación lingual. La circunvalación lingual está en el lóbulo occipital y esta está involucrada en el procesamiento visual. Esta circunvalación está rodeada por el surco calcarino y el surco lateral. La circunvalación lingual es contigua con la circunvalación parahipocámpica y juntas forman la porción medial de la circunvalación fusiforme. Bueno, ahora les explicaré sobre el área de Brodmann. ¿Qué es el área de Brodmann? Es el conjunto de divisiones imaginarias en las cuales puede dividirse la corteza cerebral y permite la identificación de regiones concretas de esta. Estas divisiones fueron propuestas por el psiquiatra Corbinian Brodmann en 1909, no siendo las divisiones aleatorias, sino basadas en la existencia de diferentes en la referente composición, estructura, disposición de las células en distintas zonas del córtex. En el caso del ser humano, Brodmann realizó una división de un total de 47 zonas o áreas, si bien algunas de ellas pueden subdividirse hasta formar un total de 52. Dentro de ellas se dividen por los lóbulos frontales, parietal, temporal y occipital. En el lóbulo frontal encontraremos las áreas implicadas del funcionamiento cognitivo, el habla y el lenguaje. Entre estas tenemos el área 4, que corresponde a la circunvalación precentral o área motora primaria. Luego tenemos el área 6, que es el área motora premotora o complementaria. El área 8, que es anterior a la corteza premotora y facilita los movimientos oculares y participa en los reflejos visuales, así como la dilatación y la construcción de la pupila. Luego tenemos las áreas 9, 10 y 11, que se encargan de los procesos cognitivos como el razonamiento, el juicio, que pueden denominarse colectivamente inteligencia biológica, incluida la función ejecutiva. Luego tenemos el área 44 y 45. Estas son el área de Broca. Luego, en el lóbulo parietal encontramos áreas que desempeñan un papel importante en los procesos somatosensoriales. Las áreas 3, 2 y 1 están ubicadas en la corteza sensorial primaria, con el área 3 por encima de las otras dos. Estas son dos áreas somatéticas, lo que significa que son las principales áreas sensoriales para el tacto y la propiocepción, incluida la sinestesia. Luego tenemos el área 5, 7 y 40, que se encuentran detrás de la corteza sensorial primaria y se consideran áreas de asociación presensorial,
donde se produce el procesamiento somatosensorial. Luego tenemos el área 39, que es la circunvalación angular. Dentro del lóbulo temporal podemos destacar que está involucrada en el procesamiento de la información auditiva y la semántica, así como la apreciación del olfato que se encuentra en el lóbulo temporal. Entre estas áreas están la 41, que es la circunvalación de Hersch, el área auditiva primaria. Luego el área 42, que se encuentra inmediatamente inferior al área 41, y también se involucra en la detección y el reconocimiento del habla. El procedimiento realizado en esta área de la corteza proporciona un análisis más detallado que realiza el área 41. Luego están las áreas 21 y 22. Estas áreas son de asociación auditiva. Ambas áreas están divididas en dos partes. La mitad de cada área se encuentra en cada lado del área 42. Colectivamente se les puede llamar área de Wernicke. El área 37 se encuentra en la parte posterior inferior del lóbulo temporal. Las lesiones aquí pueden causar anomia. Luego tenemos el lóbulo occipital. En el lóbulo occipital podemos encontrar estas áreas que hacen los estímulos visuales. Entre ellas están el área 17, que es el área visual principal, el área 18 y 19, que son las áreas visuales de asociación, y también son secundarias, donde se produce el procesamiento visual. Estos serían todas las áreas. Ahora les hablaré sobre esta enfermedad que se llama epilepsia. Bueno, ¿qué es la epilepsia? La epilepsia es un trastorno cerebral el cual una persona tiene convulsiones repetidas durante un tiempo. Estas crisis convulsivas son episodios de actividad descontrolada y anormal de las neuronas que pueden causar cambios en la atención o el comportamiento. Esto ocurre cuando los cambios en el tejido cerebral hacen que el cerebro esté demasiado excitable o irritable. Como resultado de esto, el cerebro envía señales anormales, lo cual ocasiona convulsiones repetitivas e imprescindibles. Bueno, no se le puede considerar a una sola convulsión si no sucede de nuevo, eso no sería epilepsia. Además, la epilepsia puede deberse a un trastorno de salud o una lesión que afecte el cerebro, o la causa puede ser desconocida, idiopática. Entre las causas de esta enfermedad incluyen el accidente cerebrovascular o accidente isquémico transitorio, demencia como el mal de Alzheimer, lesión cerebral traumática, infecciones como absceso cerebral, meningitis, encefalitis, VIH y SIDA. Problemas cerebrales presentes al nacer, como anomalía cerebral congénita, lesión cerebral que ocurre durante o cerca del momento del nacimiento, trastornos metabólicos presentes al nacer, como fenilcetonuria, también tumor cerebral, vasos sanguíneos anormales en el cerebro, otra enfermedad que dañe o destruye el tejido cerebral, trastornos epilépticos congénitos, epilepsia hereditaria. Las crisis epilépticas por lo general empiezan entre los 5 y 20 años. Estos también tienen una mayor probabilidad de convulsiones en adultos mayores de 60. Pero las convulsiones epilépticas pueden suceder a cualquier edad. Pueden haber un antecedente familiar de convulsiones o epilepsia. También en esta infografía podemos ver que se caracteriza por convulsiones recurrentes, viene a ser una enfermedad cerebral crónica, pueden padecer las personas de cualquier edad. Y bueno, se sabe que también en el mundo hay más de 50 millones de personas que la padecen. Muchos pacientes familiares son víctimas de esta enfermedad y también son discriminados. Esta es una enfermedad neurológica que más defunciones ocasiona. Bueno, esto sería todo sobre el cerebro, su fisiología, su anatomía y la epilepsia. Muchas gracias.